Vivimos en el capitalismo, su poder parece ineludible, pero también lo era el derecho divino de los reyes. Cualquier poder humano puede ser resistido y transformado por los seres humanos. La resistencia y el cambio a menudo comienzan en el arte. Muy a menudo, en nuestro arte, el arte de las palabras. Eso lo leyó la gran Ursula K. Le Guin cuando recibió la medalla de la Fundación Nacional del Libro en Estados Unidos, una escritora fundamental que yo no sé si nuestro invitado ha leído, yo sospecho que sí, porque tiene mucho que ver con lo que él propone en la introducción a este libro que se llama Utopías Digitales, Imaginar el fin del capitalismo, que tiene una introducción que habla de la inteligencia artificial y de los desarrollos tecnológicos y culturales en el gobierno de la Unidad Popular, y que va a estar compartiendo un taller hoy día mismo en el Centro Cultural de España. Estamos con Ekaitz Cancela. ¿Cómo estás? Un gusto, gracias. Bueno, bienvenido y muchas gracias por venir. Yo estuve leyendo la introducción del libro que habla de la revolución cibernética de Salvador Allende, pero habla mucho más que del Proyecto 5. Habla de cómo las divergencias culturales y experienciales pueden encontrarse a favor de un proyecto, ¿no? Y tú das muchos ejemplos de cómo en momentos de profunda precariedad económica e incluso de distancias técnicas e intelectuales incluso, pueden aparecer maneras de encontrarnos, y das el gobierno de la UP como un ejemplo, pero resulta tremendamente contingente hoy día, porque volvemos a vivir un momento de crisis de la realidad, si queremos ponerlo así, ¿cierto? Ya no solamente el modelo capitalismo, sino de cómo entendemos nuestro habitar en la sociedad. ¿Por qué te parece que el gobierno de Allende y la UP es un referente para repensar el presente? Bueno, porque creo que es uno de esos lugares en donde el tiempo se detuvo y la imaginación todavía se activaba, ¿no? Antes de que cayera el muro, antes de que Estados Unidos ganara la Guerra Fría, o que la ganara como la ganó, porque ahora se sigue reproduciendo algunos de los problemas con China, ¿no? Pero sobre todo porque fue antes de que el neoliberalismo y la Constitución de Pinochet arrasara con la creatividad, con las energías imaginativas del pueblo chileno. Yo creo que el neoliberalismo es eso, un subdesarrollo absoluto de las capacidades creativas humanas en aras de la mercantilización del conocimiento, y eso inhibe o incapacita a la hora de pensar e imaginar en esas utopías de Ursula K. Le Guin, ¿no? Que es curioso porque en el libro, en la introducción de la edición española, aparecía de siempre ha habido utopías, desde Ursula K. Le Guin hasta William Morris, pasando por los afrofuturismos, ¿no? Y lo cambiamos para introducir la idea de Salvador Allende. Mira, que hubiéramos estado conectados. Es que justo ayer que vino Jorge Baradit, después nos quedamos conversando con Jorge sobre este momento crítico en donde él me decía, ya la ciencia ficción no está escribiendo utopía, solo escribe distopía, y yo me acordé que en el verano, y a mí me encanta Ursula K. Le Guin, entonces por lo menos cada verano me regalo volver a leerla, y este verano leí Cuatro Caminos hacia el Perdón, que es un libro fabuloso, pero no sobre una utopía, porque efectivamente es una sociedad en crisis, es una sociedad en crisis además de clases y de raza, de cómo se entiende quién es libre, quién no, y privilegio, pero también es de cómo nos situamos como seres humanos, o en este caso da lo mismo si son humanos o no, pero cómo nos situamos como personas que consideran que los derechos propios también son derechos de los demás, ¿no? Es no solamente un privilegio. Entonces, preguntarte también por eso, ¿qué pasa cuando los imaginarios hacen crisis en la manera en que construimos nuestra realidad? Claro, o sea, aquí hay un tema evidente que es la crisis de la utopía neoliberal, y ahora la paso a definir. Pero claro, yo creo que desde los 80 el capitalismo está como en crisis, ¿no? Vemos que trató de salir de la crisis de la caída de la rentabilidad industrial mediante la financiarización de la vida, ¿no? Que esa introducción de las finanzas de los bancos en cada esfera de lo diario se puso en jaque otra vez en 2008. Entonces, la solución a esa crisis previa y a la anterior, que era financiera e industrial, fue un capitalismo digital, industrializado y altamente financiarizado, ¿no? Es como todo el rato el capitalismo, especialmente en la era contemporánea con las tecnologías, ¿no? Mira la inteligencia artificial, que parece que viene a solucionar todos los problemas que ha creado Internet y las fake news, ¿no? Entonces el capitalismo está permanentemente buscando soluciones a sus propios problemas. Las redes sociales, como solución a la frase de Thatcher, del individuo, o sea, la sociedad, ¿quién es esa persona, ¿no? Entonces, ante los problemas que generó el individualismo, ahora plantamos redes sociales que nos individualizan más, pero parece que
estamos más conectados, pero no es real, ¿no? Entonces el capitalismo está buscando constantemente soluciones a sus problemas. Eso no quiere decir que sea capaz de generar imaginarios prometedores, ¿no? Al contrario que los liberales en el siglo XVII, si bien con su visión burguesa, nihilista, decadente, al menos planteaban la prosperidad, planteaban el bienestar y planteaban un desarrollo de la personalidad libre, casi siempre atado al contrato de trabajo, a toda esta idea kantiana de que es un ser humano quien tiene propiedades, es decir, accede a la esfera pública quien tiene plata. Pero va un poco de esto de cómo el neoliberalismo solo genera distopías porque es incapaz de imaginar nada más allá que la propia crisis y la supervivencia del sistema. Por eso solo piensa en distopías, por eso solo piensa en al menos toda esta industria cultural que está vinculado por Hollywood y por las grandes productoras estadounidenses. Por eso yo creo que es muy importante recuperar imaginarios como los que quedaron atrapados en la Guerra Fría, como los que quedaron atrapados antes de que el neoliberalismo se hiciera sentido común de época, imaginarios como el de Salvador Allende y de la UP, que con unas pequeñas máquinas de fax conectadas a las fábricas plantearon una forma de organizar la economía y de plantear la economía totalmente socialista, ¿no? Donde las máquinas sirvieran para que cada sujeto humano pudiera descubrir las áreas en las que era mejor, pudiera plantear desplegar todas sus capacidades creativas y culturales en el ámbito de trabajo y que eso sirviera para mejorar las fábricas que estaban siendo nacionalizadas en esa época. Ahora, a mí partí con leyendo esta frase de Ursula K. Le Guin que siempre me conmueve, porque yo sí creo que el lenguaje construye realidad y el imaginario construye el lenguaje. Entonces es posible pensar otras cosas, pero me cuesta. Y quizás ahí estoy tomada por el capitalismo, ¿no? Pensar en cómo una tecnología que ha sido desarrollada desde el corazón del capitalismo para la acumulación de riqueza, ¿no? Entonces cuando dicen, no, pero si las IA pueden ser benignas, y a mí me cuesta pensar en eso cuando digo, bueno, pero ¿quiénes son los dueños de la IA? La IA tiene dueños, ¿no? Y lo que han demostrado hasta ahora esos dueños es tener una mirada súper egoísta, ¿no? Y súper mezquina respecto a lo que es la construcción de una sociedad. Entonces te pregunto desde ahí, a partir de además lo que este libro en Utopías Digitales, tú das muchos ejemplos de distintos momentos, distintas experiencias en donde se ha trabajado la tecnología para mejorar la calidad de vida y la construcción de tejido social, que a mí me parece que es lo más que hay que hacer. Pero ¿se puede hoy día utilizar una tecnología que está cooptada por el capital para el desarrollo de una sociedad más sana, más igualitaria, íntegra? Para mí la tecnología es siempre producto de las relaciones sociales que se dan. Para mí la tecnología no es neutra, no es buena ni mala, sino que es resultado de la lucha de clases. Y yo creo que lo podemos ver un poco con, que antes lo iba a decir, pero se me ha olvidado, o sea, la propia utopía neoliberal, ¿no? Gracias a las tecnologías digitales, gracias a un dispositivo, una interfaz que yo llamo una interfaz hacia la modernidad, hacia la vida moderna, que son nuestros teléfonos móviles, nuestras tablets y nuestros ordenadores, lo que consigue Silicon Valley es trasladarnos su imaginario. Es decir, cómo creen esos billonarios, tech bros, la mayor parte de ellos, fachos, bueno, aquí fachos no es guapos, ¿no? Estos tecnobros, patriarcales, conservadores, diríamos. Conservadores tienen la capacidad de trasladarnos el imaginario de las tecnologías donde solucionan todos los problemas que genera el capitalismo, pero también tienen esa herramienta que está también en el ser humano, que es la tecnología para intervenir en la realidad y transformarla, es decir, cambiarse a uno mismo y del mismo modo cambiar el entorno. Solo que esto ahora está atrapado bajo redes tecnológicas de mercado. Yo creo que lo que tenemos que argumentar es que estas tecnologías no son tecnologías per se, solo son servicios privados de una serie de empresas. Quiero decir, creo que hay tecnologías muchísimo más avanzadas en cualquier ámbito de la vida que unas tecnologías que lo único que saben hacernos es atraparnos en anuncios, que es lo mismo que lleva pasando con las industrias culturales desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos introdujo el mercado de consumo, la estetización de la política por las mercancías, para acabar con la estetización de la política puesta en marcha por las dictaduras fascistas. Entonces yo creo que hay que recuperar esta idea que está en los estudios culturales, que está muy, como decías, en Ursula K. Le Guin, pero también en autores como Raymond Williams, ¿no? Que entendemos la vida como a veces entendemos el arte, con la capacidad de aprender, con la capacidad de comunicarnos y con la capacidad de compartir lo que vamos viendo, ¿no? Por eso decimos que muchas veces lo ordinario de nuestra vida es tremendamente creativo, ¿no? Entonces, si nos apoyamos en esta idea de los estudios culturales, podemos pensar en que las tecnologías pueden servir para crear nuevos imaginarios. Hablo de imaginarios como el que planteaba Salvador Allende, es un horizonte donde las empresas están absolutamente nacionalizadas sin control y el control de los trabajadores, donde las tecnologías sirven para diseñar
congeladores, como hacía el equipo del Proyecto 5, más allá del Proyecto 5, Pepa Fonseca, todo el equipo de diseñadores que había detrás del Proyecto 5, lo que estaba pensando también era cómo podían desarrollar dispositivos para transportar el bacalao a cada lugar de Chile y que eso no se caducara, que no se pusiera malo y que todo el mundo pudiera tener garantizado alimentos de calidad. Entonces está la idea de que la tecnología te puede ayudar a proyectar un futuro, en este caso hipermodernista, con salas que no están conectadas por papel y lápiz, sino que son todo botones, con un espacio para dejar el whisky, pero la tecnología también tiene una capacidad performativa de crear la realidad y de transformarla, o bien para ser mercantilizados, estar atrapados ahí y solo poder ser consumidores o emprendedores en base a los criterios de los algoritmos, o como lo planteaba Stafford Beer, el cibernético británico que asesoraba a Allende, la idea de darle una sala de operaciones no solo a la moneda para controlar la economía del país, sino una sala de operaciones en cada fábrica, para que los trabajadores pudieran acceder a esa tecnología, pudieran ver cuáles son los flujos de productivos, para dónde van, organizarlos mejor y de esta forma ir pensando de manera colectiva desde los propios sindicatos, desde las propias organizaciones sociales, ir pensando en cómo utilizar esa tecnología para transformar la realidad. Y yo creo que esto es lo que hay que hacer. Hay que ir creando dispositivos que están más cerca de ser dispositivos educativos o ser dispositivos culturales que dispositivos de mercado. Ya es cuando tenemos que oponer la cultura al mercado, la biblioteca a la startup, ¿no? Y ir pensando en cómo podemos utilizar las tecnologías, no para ser centros de consumo masivos, no para ser fábricas tayloristas que nos hipervigilan o para ser espacios de bases militares, sino cómo las tecnologías pueden servir para apoyar lo que ocurre en las bibliotecas, lo que ocurre en los movimientos sociales, lo que ocurre en los teatros, lo que ocurre en los museos, lo que ocurre en todos esos espacios donde la creatividad no está constreñida o no está atada por las relaciones de propiedad y donde los mercados no existen. Entonces ir buscando cómo la tecnología puede ir liberando esos espacios que nos han sido... Internet, al fin y al cabo, es un cercamiento de tierras, como el que se ha visto en este país durante época, pero en un plano quizá más cognitivo, en un plano quizá más de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos la tecnología? No para que nos privatice toda esfera de la vida, sino para que la desprivatice y podamos utilizar la tecnología como una base, como una infraestructura, entendiendo los datos como un bien común, no como algo que es propiedad y está en poder de Silicon Valley, para que todos los datos que generamos permanentemente sirvan solo, no para acumularlos, ni los individuos, ni las empresas, sirvan solo para mejorar las infraestructuras públicas. Cómo podemos pensar en herramientas de IA para visualizar en qué lugares va a haber sequía e intervenir sobre ellos, cómo podemos visualizar las zonas que tienen más problemas de acceso de comida para intervenir sobre ellos, qué problemas hay educativos en algunos lugares para intervenir sobre ellos, para mapear la realidad y para luego ofrecer soluciones que no sean de mercado. Algunas de esas soluciones requerirán tecnología, alguna más, otra menos y alguna ninguna. Pero la tecnología como una institución, no como una fuerza de producción o como ciencia aplicada, solo. Es como una institución de lo social, que nos permite coordinarnos como si fuera un semáforo en una ciudad. Que algo tan poco sofisticado como la tecnología de un semáforo, que solo tiene 3 colores, hace que en las ciudades los coches no se choquen y tiene la capacidad de coordinar, y es lo que también decía Allende, ¿no? La complejidad no es mala, no solo hay que racionalizar y simplificar, como decían los marxistas tradicionales con las fábricas. Lo que tenemos que entender es que el mundo se abren muchos flujos de información, se abren nuevas ventanas y nuevas posibilidades, y lo único que tenemos que entender es cómo la tecnología nos ayuda a gestionar toda esa complejidad para coordinarnos de manera socialista, en el caso de Allende, fuera del mercado como única institución, ¿no? Ahora, estamos conversando con Kaitz Cancela, periodista e investigador, que entre otros libros ha escrito que se llama Utopías Digitales, Imaginar el fin del capitalismo, que en nuestro país está editado por LOM Ediciones, así que lo pueden conseguir, y que hoy día va a estar participando en una conversación a las 19 horas en el Centro Cultural de España en Santiago, ahí en su teatro, que está en Providencia, a una cuadra del Metro Salvador, entre Eleodoro Yáñez y Rafael Caña. Hermoso lugar, queremos mucho al Centro Cultural de España. También van a estar participando Paz Peña Ochoa, investigadora independiente enfocada en la intersección entre tecnologías digitales, feminismo y justicia social. La Paz Peña tiene un libro increíble sobre tecnologías para un mundo en llamas. Ese libro a mí me voló la cabeza. Muy bueno, es muy bueno. Y es muy bueno. Que también nos hace preguntarnos respecto a los costos, ¿no?, de la y tecnología, las dependencias, el como la estamos usando ahora, exacto. claro. Y Anita Fuentes, investigadora en el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Complutense de Madrid.
ellas claramente van a tener una mirada que tiene que ver también con el tipo de sujeto que construye el capitalismo. Y pensaba en esto, ¿no? Cuando te escuchaba, Ekaitz pensaba en que también el capitalismo y el startup, y esta mirada, y hoy día vemos la manósfera y los hombres de valores, etcétera, es una cultura. Se construye, ¿cierto?, como una manera de habitar el mundo, si uno lo puede pensar así. Y tú das ejemplos acá en este texto de cómo cuando uno le saca esa presión al individuo tiene mucho espacio para crear. Y quería también preguntarte por eso, ¿no? Porque tú das los ejemplos acá de lo que pasa durante la UP, e incluso en espacios de resistencia durante la dictadura, que sacados frente de la máquina de producción en que se han transformado nuestros cuerpos y pensando en, ok, puedes hacer algo por tu comunidad, puedes hacer algo por construir otro tipo de futuro y de presente, empiezan a aparecer cosas bien fabulosas. Hablemos un poco de esa mirada sobre cómo el humano se transforma cuando es liberado de este relato. Sí, yo precisamente, por ejemplo, si lees el trabajo de Anita sobre la manosfera y sobre cómo las mujeres responden y se reaccionan, tú ves que en el movimiento Ni Una Menos hay más innovación. Tengo que leerlo. Ves que en el Ni Una Menos hay mucha más innovación que en ninguna startup, porque esa capacidad de que las mujeres se descubran a sí mismas, empiecen a ver las opresiones, cómo operan las jerarquías de raza, género y clase, empiecen a compartir, empiecen a relacionarse, empiecen a buscar una vida y un proyecto juntos, empiecen a utilizar tecnologías muy arcaicas, incluso a veces las redes sociales, no para alimentar sus marcas, sino para crear culturas distintas, organizarse, crear nuevos imaginarios. O sea, al fin y al cabo esto es una capacidad que está en el ser humano, que es extremadamente creativo, que está todo el rato buscando soluciones a los problemas y que tiene una tendencia clara hacia compartir, hacia socializar y hacia imaginar las instituciones y las relaciones que se dan de manera, como digo, muy creativa y con la comunicación y con elementos de lenguaje en el centro. Al fin y al cabo las apps, las herramientas estas que utilizamos como WhatsApp, Telegram, Instagram, no son herramientas que tradicionalmente, como las entienden los marxistas, simplemente que hay comunicación de lenguaje. La cosa es que el neoliberalismo ha conseguido atraparnos dentro de un feed, dentro de un scroll perpetuo, donde solo podemos interactuar con mercancías, donde solo podemos conectarnos con anunciantes, donde solo podemos conectarnos con empresas y con otras personas, solo lo podemos hacer a través de mecanismos de reputación basados en el me gusta, mecanismos que solo cuantifican todas las circunstancias. Y se puede hackear, me quedan 2 minutos porque tú te tienes que ir, tiene otra entrevista, Kaitz, pero ¿se puede hackear el sistema? Pregunto, ¿se pueden usar, por ejemplo, las mismas redes sociales para la construcción de un discurso anticapitalista? Yo creo que las redes sociales, si algo nos enseña en los últimos años de levantamientos, es que las redes sociales no son el espacio. Se puede dar una batalla ideológica en las redes sociales, se le puede plantear a la manosfera y desafiar a la manosfera ideológicamente allí, pero yo creo que tenemos que crear nuestras propias instituciones. Ahora, igual hay quienes dicen que para el 2019 las redes sociales fueron súper importantes para esta organización social descabezada que llevó la revuelta. Claro, pero bueno, lo que fue extremadamente importante fueron las plataformas de comunicación, o sea, fueron plataformas para coordinarnos socialmente. El problema es que todo fue muy bueno porque nos permitió mucha difusión, pero luego los mismos algoritmos empezaron a pensar, mira todo el giro de las empresas de Silicon Valley, sí. Meta, Twitter, Google, todas están afirmando ya que se han hecho muy woke, que han sido muy progres y que ahora hay que revitalizar la energía masculina. Nunca la empresa del amo, ¿no? Como... Claro, pero ahí estoy pensando, el problema de nuevo no es la herramienta, el problema es la inseguridad del hombre aquel que la está manejando. Ahí hay, Claro, pero son plataformas que están en manos de 3 señores extremadamente misóginos, inseguros, cuya crisis de masculinidad se basa en mandar olas de bots contra mujeres organizadas. Sí. Entonces, lo que nos muestran las redes sociales es que efectivamente cuando se nos dan los mecanismos de coordinación social, tenemos la capacidad de crear redes descentralizadas, pero es que Internet no lo crea Silicon Valley. Internet se inspira más en el zapatismo o en las redes descentralizadas, solo que luego cooptan esa descentralización que ya está operando, por ejemplo, con la guerra, con los ataques permanentes de Israel hacia los palestinos en el ámbito urbano, para desarrollar todo su contrainsurgencia, desarrollan técnicas de enjambre, estilo Deleuze y Guattari, ¿no? Técnicas descentralizadas. Lo que luego cogieron
tanto el ejército como las empresas de Silicon Valley entendieron la naturaleza descentralizada, que tenía una capacidad no solo para la contrainsurgencia, sino para meter la mercancía en cada esfera de la vida, y lo hicieron. Pero las tecnologías siguen estando ahí, solo que no podemos depender de las tecnologías de estas empresas, y desde los feminismos, desde los movimientos sociales, desde las asociaciones ciudadanas, tenemos que reclamar al Estado que nos den nuestras infraestructuras para la propia coordinación social y que luego se retiren. Es decir, que financien los centros de datos en lugar de dárselos a Silicon Valley, que financien los cables submarinos en lugar de dárselos a Google. Hablo cosas que ha hecho el gobierno de Chile, el último. Sí. En lugar de hacer eso, que desarrollen infraestructuras propias y que luego dejen gestionarlo a las comunidades que de verdad saben cómo nos relacionamos, ¿no? Ahora, eso suena altamente utópico. Pero sigue habiendo las redes hackers, muchos movimientos feministas en el sur global, especialmente con un enfoque feminista y descolonial. Claro, pero estoy pensando, eso es fuera del Estado. Es fuera de... Claro, es que hay que pensar... sociedad civil organizada. Hay que pensar en las tecnologías como algo que está fuera del Estado y del mercado y ver de qué manera las tecnologías pueden ayudar a los movimientos que están en la sociedad y que están en la cultura a institucionalizar todas esas lógicas. Yo veo alternativas permanentemente cuando estudias cómo se organizan algunos de estos colectivos, especialmente fuera del sur global, con otras epistemologías, a la gente del norte, que solo se guía por la visibilidad y por los seguidores en Instagram. Cuando vemos cómo se articulan, a veces utilizando las redes sociales, otras veces desarrollando las suyas propias, vemos que buena parte de las alternativas ya están ahí, solo que no se han institucionalizado, no se han codificado en un código tecnológico, no hay una stack feminista, no hay una tecnología feminista, son todas las tecnologías de estos hombres inseguros de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaría si consiguiéramos entender que la tecnología es como la herramienta que permite a la clase dominante asegurar sus condiciones materiales y la acumulación de capital, pero también una de las herramientas centrales para desafiar y para dar la batalla de clases, y que no solo es de clases ya, ¿no? Entonces, ¿cómo institucionalizamos todas esas prácticas que ya están, que ya existen y que se están articulando en los márgenes? Las hacemos técnicas, las hacemos institución, y de ahí empezamos a plantear nuevas formas de vivir y nuevas formas de estar en el mundo. Bueno, si ustedes quieren seguir escuchando a Ekaitz Cancela Rodríguez, les invito a que hoy día a las 19 horas se acerquen al Centro Cultural de España en Santiago, que está ahí en Avenida Providencia, exactamente 927, a pasos del Metro Salvador, y van a poder asistir a esta conversación en donde va a estar también participando la tremenda Paz Peña Ochoa y Anita Fuentes, investigadora en el Instituto de Género de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por venir. Se nos quedaron muchas cosas, pero ya volveré. Así es la intensidad. Bueno, nosotros vamos a la música, ya regresamos.